Un complejo residencial para artistas con seguridad las 24 horas. Cámaras de video en cada esquina. Una comunidad muy unida, donde todos se conocen. Un lugar que parecía absolutamente seguro. Pero fue aquí donde una niña desapareció a plena luz del día, y lo que sucedió después conmocionó a toda la ciudad. La juventud no protege de los errores. Todo el mundo ha tropezado alguna vez, pero no todos hacen cosas tan terribles como para que unos padres estén dispuestos a renegar de su propia hija. Año 2015. Madison Middleton, a quien todos llamaban simplemente Maddie, acababa de celebrar su cumpleaños. Hija única, vivía con su madre y su padre en el complejo residencial Tannery, un lugar único en Santa Cruz, California. Era un complejo de viviendas asequibles de estilo loft, creado especialmente para familias de profesionales creativos. Teatro, talleres de arte, salas de baile, todo se encontraba dentro del recinto. Las paredes interiores estaban pintadas en tonos apagados. En los pasillos olía a pintura y a madera. Por las noches, desde las ventanas, se oían los sonidos de un piano, un violín, la voz contenida de una actriz ensayando un monólogo. Se había formado una comunidad pequeña, pero muy unida, donde la gente se conocía por su nombre. Parecía el lugar ideal para vivir, crear y criar a futuros artistas. Los jóvenes residentes de las familias locales jugaban libremente en los patios, podían socializar y no temían por su seguridad. Las madres se sentaban en los bancos con tazas de café. Los padres regresaban del trabajo por la noche, saludaban a los vecinos y sabían qué niño era de quién. La seguridad estaba garantizada por cámaras de vigilancia las 24 horas, una valla perimetral y un guardia en la entrada que no dejaba pasar a extraños. El guardia en la caseta de la puerta conocía a todos de vista. Asentía con la cabeza. Anotaba a los visitantes en un registro. Todo funcionaba como un reloj. Desde pequeña, Madison destacaba por sus habilidades creativas y su talento. Le encantaba dibujar, con lápices, rotuladores, tizas en el asfalto, y para cada dibujo inventaba sus propias historias. Podía pasar una hora sentada en la mesa, inclinada sobre una hoja de papel, sacando la punta de la lengua por la concentración. A veces su madre se asomaba. La niña dibujaba sin distraerse, completamente inmersa en el proceso. Una niña abierta y amable, tan sociable que los vecinos la apodaron Maddie la Parlanchina. Hacía amigos con facilidad, conectaba con cualquier persona. Podía acercarse a un adulto que veía por primera vez y empezar a hablar de su dibujo, del tiempo, de cualquier cosa. Sonreía ampliamente, sin timidez. Lo que más amaba en el mundo eran los lobos. Los dibujaba constantemente y soñaba con decorar toda su habitación con ellos. En la pared sobre su cama ya colgaban varias de sus obras. Los lobos aullaban a la luna, corrían por el bosque, miraban con ojos amarillos desde el papel. Su madre le había prometido que pronto irían a la tienda a comprar pósteres. La niña esperaba ese día. El complejo Tannery estaba en un barrio tranquilo y próspero, rodeado de edificios similares que las familias con hijos elegían con gusto. Las calles estaban limpias, los árboles crecían junto a las aceras. Por las mañanas, la gente paseaba a sus perros. Todo parecía tranquilo, ordenado, seguro.
El matrimonio Middleton se mudó aquí justo después de su boda. Querían una vida tranquila y un lugar seguro para criar a sus hijas. Laura trabajaba en la biblioteca local. Su marido se dedicaba al diseño gráfico. Ambos pasaban mucho tiempo en casa. Ambos adoraban a su hija. Su apartamento en el segundo piso estaba lleno de dibujos, libros, juguetes. Pero les esperaba una cruel decepción. Domingo, 26 de julio de 2015. La mañana comenzó como de costumbre. La protagonista de esta historia pasó el día con su familia preparándose para la semana escolar que se avecinaba. Colocaba los libros de texto sobre la mesa, revisaba su mochila. Su madre le planchaba el uniforme escolar. Ese día, una amiga vino a visitar a Laura. Las jóvenes decidieron jugar a un juego de mesa. Sacaron la caja, extendieron las cartas sobre la mesa. Maddie se unió al principio, se sentó a su lado, pero se aburrió bastante rápido. No le interesaba. Se movía en la silla, miraba por la ventana, suspiraba. Hacía poco le habían regalado un patinete blanco que tenía muchas ganas de probar en el patio. Nuevo, reluciente, con ruedas azules. La niña ya se había acercado a él varias veces, tocando el manillar, haciendo girar la rueda. Su madre se dio cuenta, se lo permitió. La niña solía jugar sola, aquí era seguro, y los padres no se preocupaban. Sabía dónde podía montar, conocía a los niños del vecindario y sabía que no debía salir por la puerta. Las reglas eran sencillas y claras. Después del almuerzo, Madison se dirigió al patio interior del complejo. Se puso el casco y cogió el patinete. Su madre le ayudó a abrochar la correa bajo la barbilla. La niña sonrió y salió corriendo. Quería montar y presumir ante los demás. Quedaban varias horas hasta que anocheciera. El sol estaba alto, hacía calor. Hasta las 4 de la tarde la vieron los vecinos. La niña montaba despreocupadamente por los caminos de asfalto, sorteaba los bancos, se reía, todo parecía normal. El pelo ondeaba bajo el casco, su vestido morado también. Aceleraba, frenaba, giraba. Además, su madre se asomaba de vez en cuando a la ventana para ver cómo se divertía su hija. Veía el patinete blanco pasando fugazmente entre los árboles. Veía el vestido morado. Se tranquilizaba y volvía con su amiga al juego. Todo estaba bajo control. De vez en cuando se acercaban otros niños con los que Maddie charlaba animadamente y les dejaba probar su nuevo transporte. Un niño de unos 10 años lo usó un par de minutos. Una niña más pequeña también se lo pidió. Maddie se lo permitía a todos. Se quedaba al lado, esperando su turno, conversando. Todo iba bien. Era un día normal. Hacia las 5 de la tarde, Laura miró por la ventana una vez más. La niña hablaba con una chica de su edad. Estaban junto a un banco, charlando de algo, riéndose. La madre sonrió. Todo en orden. No se imaginaba que estaba viendo a su hija por última vez. Pasaron unos minutos. La amiga contaba algo, gesticulaba, se reía. Laura escuchaba a medias, asentía, miraba las cartas del juego. Pero de repente sintió una punzada de ansiedad, inexplicable, aguda, instinto maternal. Algo no iba bien. Se levantó y se acercó a la ventana, miró hacia afuera. Madison no estaba por ninguna parte. El patinete blanco tampoco. El patio estaba vacío. Unos niños jugaban junto al muro del fondo, pero su hija no estaba entre ellos. La mujer decidió salir a la calle.
encontrar a su hija y asegurarse de que todo estaba bien. Supuso que se había encontrado con una amiga y simplemente se había apartado para charlar. Nada grave. La encontraré ahora mismo. Pero cuando la joven salió al patio, comprendió con horror que la niña realmente no estaba en ninguna parte. Recorrió los caminos, miró detrás de la esquina del edificio, rodeó el parque infantil, miró junto a los contenedores de basura. Nada. Recorrió todo el recinto, gritó su nombre varias veces, sin respuesta. Solo el eco de las paredes. Silencio. En algún piso de arriba se cerró una ventana. Un pájaro pasó volando. Nada más. La madre intentó calmarse, no dejarse llevar por el pánico. Respiraba hondo. Se decía a sí misma: todo está bien, está cerca. Seguía convenciéndose de que su hija simplemente había ido a casa de alguien sin permiso, aunque eso era completamente inusual en Maddie. La niña siempre pedía permiso, siempre avisaba. Pero cualquier otra opción parecía demasiado terrible, demasiado imposible. En el complejo había cerca de 100 apartamentos. La mujer empezó a recorrer las casas de sus conocidos, primero los que vivían en su planta. Llamaba a las puertas, preguntaba: ¿han visto a Maddie? La gente negaba con la cabeza, se compadecían, ofrecían ayuda. Luego fue a casa de los amigos de su hija, de sus compañeros de clase. Preguntó a los vecinos. Cada conversación le llevaba varios minutos. Cada respuesta era la misma: no, no la hemos visto. Con cada no, la ansiedad crecía. Incluso después de hablar con todos los que conocían bien a la familia Middleton y tenían hijos pequeños, no encontraron a la niña. Ya había pasado 1 hora, luego 1 hora y media. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, las sombras se alargaban. Todo esto parecía muy alarmante. Decidió llamar a la policía e informar de la desaparición de Madison. Marcó el número con los dedos temblorosos. La voz se le quebraba. Pero las autoridades no se apresuraron a dar la alarma. La desaparición no cumplía una serie de criterios necesarios. El operador hacía preguntas con un tono tranquilo y metódico. Anotaba la información. Decía: espere, quizás solo se ha entretenido jugando. La madre relató detalladamente a los detectives lo que su hija había hecho ese día. Describió cada hora. Proporcionó una fotografía y una descripción detallada, incluida la ropa. La desaparecida llevaba un casco negro mate con una pegatina de una estrella, un vestido morado, ligero, de verano, con florecillas blancas, zapatillas blancas. La señora Middleton también mencionó el nuevo patinete blanco, que no estaba en el patio, ruedas azules, puños azules. Esto se convirtió en una justificación bastante convincente para la desaparición. Los investigadores tranquilizaban a la preocupada mujer, sugiriendo que Madison simplemente se había entusiasmado montando en su nuevo patinete y había salido de los límites del complejo. El detective hablaba con voz monótona, casi indiferente. Para él era una situación habitual. Los niños se escapan, se pierden y luego aparecen. Las estadísticas estaban de su lado. Por supuesto, esto también era peligroso. La niña tenía pocos años y ya empezaba a oscurecer. La ciudad era relativamente segura, pero aún así, estaba sola. Coches en las carreteras, gente desconocida. La versión de una fuga de casa no se consideró en absoluto. La niña era demasiado pequeña, no se había llevado nada, ni ropa, ni juguetes, nada.
No tenía motivos para huir, una familia feliz, padres que la querían, todo en orden. Naturalmente, la mujer no tuvo tiempo de recorrer los 100 apartamentos. Eso habría llevado demasiado tiempo. Los policías llegaron al complejo sobre las 6 de la tarde. 2 detectives, otro agente de patrulla. Empezaron a hablar con los vecinos, recorriendo metódicamente apartamento por apartamento. Por desgracia, la gente respondía lo mismo que a la joven madre. No tenían ni idea de dónde se había metido la niña. Algunos ni siquiera la habían visto ese día. Otros la vieron por la mañana, pero no después del almuerzo. Ninguna información útil. Entonces los detectives se pusieron a revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Se sentaron en la sala de seguridad. Las pantallas de los monitores brillaban en la penumbra. Rebobinaban la grabación, la paraban, la volvían a poner. Al mismo tiempo intentaban calmar a la madre, que estaba en un estado de terror extremo. Ella estaba de pie a su lado, mirando las pantallas, secándose las lágrimas. Le temblaban las manos. Insistía en que ese comportamiento era absolutamente impropio de su hija. Tenía mucho miedo y esperaba que se emitiera una alerta Amber, el sistema de notificación de secuestros. Pero la policía tardaba. Se necesitaban motivos sólidos. Por ahora no lo sabía. Maddie nunca salía del patio interior, ni siquiera lo pedía. No mostraba interés por lo que había fuera de las puertas. En el complejo tenía todo lo necesario: amigos, un parque, árboles, bancos. Le gustaba estar allí. Efectivamente, encontraron a Madison en las grabaciones de las cámaras. El detective detuvo la imagen y señaló la pantalla con el dedo. Ahí está. Hasta las 17:07 simplemente montaba en patinete por el patio, esquivando los charcos que habían quedado tras regar el césped. Charlaba con otros, se detenía, se reía y volvía a ponerse en marcha. Pero a las 17:07 algo cambió. Algo pareció atraer su atención. Se detuvo. Giró la cabeza, miró hacia un lado, luego se dirigió hacia allí, lentamente, sin prisa. ¿Qué fue exactamente lo que distrajo a Madison? Sigue siendo un misterio. No se ve en la grabación. La cámara estaba en un ángulo. En el encuadre solo se veía el patio, pero no la zona hacia la que se dirigió. Lo peor de todo es que la niña salió del campo de visión de las cámaras. Última imagen: el patinete blanco desaparece tras la esquina del edificio. Después, nada. Un patio vacío. Los columpios se mecen lentamente con el viento. Nadie más. Durante el fin de semana, muchos residentes del complejo no estaban en casa. Algunos se habían ido a ver a sus familiares, otros a su casa de campo, otros simplemente a pasar el día en la ciudad. No se encontraron testigos de su marcha. Nadie vio lo que pasó después. A partir de ese momento, las sospechas de una desaparición comenzaron a confirmarse. Ya no parecía una simple casualidad. Los policías intentaron averiguar si la niña tenía amigos fuera del complejo. Quizás fue a visitar a alguien a una casa vecina, pero los familiares lo negaron. Varios compañeros de clase vivían en la ciudad, pero Maddie no era amiga de ellos. Hablaba con ellos en la escuela, nada más. Los comprobaron por si acaso. Llamaron a sus padres, lo verificaron. No encontraron a la niña. Se inició una búsqueda a gran escala con la participación del Departamento de Policía de Santa Cruz.
se unió a la operación una unidad con perros de búsqueda especialmente entrenados. Los pastores alemanes tiraban de las correas, olfateaban el suelo, movían sus narices de un lado a otro. Los adiestradores los seguían, sujetando firmemente las correas. Por desgracia, comenzaba a oscurecer. El cielo se tiñó de naranja, luego de rosa, luego de gris. Se encendieron las farolas. Durante la noche no se logró encontrar ni una sola pista sobre la dirección en que se había movido la desaparecida. Los perros perdían el rastro, daban vueltas en el mismo sitio, gemían, no entendían hacia dónde ir. La búsqueda nocturna parecía inútil, pero personas solidarias junto con la familia Middleton no se detuvieron y continuaron buscando a la niña. Caminaban con linternas, miraban en los arbustos, debajo de los coches, detrás de los garajes. Gritaban su nombre. Silencio como respuesta. Sin embargo, esto no dio resultados. Por la mañana, la operación de búsqueda se reanudó. Cerca de 50 agentes de las fuerzas del orden, incluidas las unidades caninas, salieron a buscar. Perros nuevos, gente fresca. La esperanza aún persistía. Volvieron a recorrer los apartamentos, especialmente los que estaban vacíos y no habían abierto la noche anterior. Llamaban más fuerte, exigían que abrieran. También pedían a la gente que les permitiera acceder a los garajes. Revisaban cada coche, miraban en los maleteros, alumbraban con linternas por debajo. Inspeccionaron los contenedores de basura. Un detective se ponía guantes, levantaba la tapa, miraba dentro. El olor era desagradable. Las moscas zumbaban, pero el trabajo es el trabajo. Rastrearon cada rincón del complejo residencial, pero no encontraron nada de valor. Ni rastros, ni pistas. La niña parecía haberse desvanecido en el aire. Las autoridades se vieron obligadas a ampliar la zona de búsqueda. Finalmente, dieron una rueda de prensa donde informaron de la desaparición de la niña. Los periodistas tomaban notas, las cámaras grababan. La foto de Maddie apareció en las pantallas de televisión de todo el condado. Los agentes de policía también subrayaron que se había inspeccionado todo el territorio del complejo, pero no se había encontrado nada. El jefe de policía estaba detrás del atril, leyendo de una hoja, voz cansada, rostro serio. Ahora estaban rastreando aproximadamente 5 millas cuadradas alrededor de la casa. Esto abarcaba prácticamente toda la ciudad. Parques, terrenos baldíos, la orilla del océano, la zona industrial. Se dividió en sectores, a cada grupo su parcela. Parecía que la situación se había salido de control y los peores temores de la familia Middleton comenzaban a hacerse realidad. Por lo tanto, era necesario destinar más recursos al caso. Con este argumento solicitaron ayuda a la Oficina Federal de Investigación. Los agentes del FBI llegaron a la mañana siguiente. Trajes negros, carpetas con documentos. Empezaron a coordinar las acciones. Ya estaban trabajando activamente los vecinos, todos los conocidos de la niña buscada y sus familias, así como simples ciudadanos compasivos que no podían quedarse al margen. La gente llegaba y preguntaba: ¿en qué podemos ayudar? Les daban una fotografía y les decían: caminen, pregunten, busquen. Los seres queridos apoyaban a la pareja,
pero la madre y el padre estaban desconsolados. Laura apenas dormía, ojeras bajo los ojos, el pelo revuelto. Su marido la abrazaba, pero él mismo estaba al límite. Lo único que podía calmarlos era la noticia de que Maddie estaba viva y sana. Pero cuanto más tiempo pasaba, menos posibilidades quedaban. La estadística es cruel. Las primeras 48 horas son críticas. En realidad, los padres no se detuvieron ni un segundo. Cuando la policía reanudó la búsqueda la mañana del segundo día, ambos ya estaban agotados por la tensión emocional y el arduo trabajo. No comían, solo bebían agua y café. Caminaban, preguntaban, buscaban. Los detectives seguían insistiendo en que no había motivos para creer que la niña había sido secuestrada. Uno de ellos lo dijo sin rodeos: no hay señales de un secuestro violento, no hay testigos, no hay nada. Suponían que simplemente había desaparecido y que pronto aparecería por sí misma. Quizás se había perdido, quizás tenía miedo y se escondía en algún lugar. Los niños hacen eso. Al atardecer del segundo día de búsqueda, empezaron a detener a todos los que entraban en el complejo residencial. Un policía estaba en la puerta con una tableta. Hacía preguntas a cada conductor. Los investigadores se interesaban por las personas que no habían estado allí durante el fin de semana. ¿Dónde estuvieron? ¿Con quién? ¿Cuándo se fueron? ¿Cuándo volvieron? La aterradora noticia se extendió por todo Santa Cruz. Los sitios de noticias locales publicaron artículos. La radio transmitía boletines cada hora. Con cada hora que pasaba, más personas compasivas se interesaban por la desaparición. Cientos de voluntarios llegaron para la búsqueda. Venían en familia. Estudiantes del colegio local, jubilados, simples residentes de la ciudad que querían ayudar. Además, la policía recibió más de 1000 pistas. Llamaban desde todos los rincones del condado. Habían visto a la niña aquí, la habían visto allá. Cada versión debía ser verificada. Varias decenas de agentes se encargaron de su verificación. Se sentaban en la oficina, respondían llamadas, introducían la información en la base de datos. Enviaban patrullas a las direcciones. La mayoría de las pistas resultaban ser falsas. La gente se equivocaba, confundía a los niños, veía cosas que no existían. La tensión entre la opinión pública aumentaba. La gente quería saber qué le había pasado a la hija de los Middleton y ayudar a la familia. En la ciudad reinaba una atmósfera de ansiedad. Los padres dejaban a sus hijos jugar en el parque con reticencia. Los agarraban de la mano con más fuerza. Miraban a su alrededor con más frecuencia. El plazo de 48 horas desde la desaparición se acercaba inexorablemente. Todos sabían lo que eso significaba. Después de 2 días, las posibilidades de encontrar a la desaparecida con vida caen drásticamente. La policía, los voluntarios e incluso los padres de la niña sentían que se movían en la dirección equivocada. Buscaban en el lugar equivocado, demasiado amplio, demasiado lejos. Se decidió cambiar de estrategia y volver a buscar en el territorio del complejo. Consideraron que se requería una inspección más exhaustiva de toda el área. Quizás habían pasado algo por alto. Quizás no habían mirado donde debían. Volver a revisar todos los apartamentos, cada uno de ellos. El aparcamiento subterráneo
Una vez más, con más atención, decidieron inspeccionar los coches que llevaban mucho tiempo allí, sin moverse. Apenas una hora después de esta decisión, los agentes del orden y un grupo de voluntarios bajaron al aparcamiento subterráneo del complejo. Las luces de neón del techo parpadeaban, olía a humedad y a gasolina. Paredes de hormigón, goteaba agua en algún rincón. Allí, uno de los detectives miró dentro de un contenedor de basura, grande, metálico, situado junto a la pared del fondo. Levantó la tapa, alumbró con una linterna. Lo que vio le hizo quedarse paralizado por un segundo. Luego, retrocedió bruscamente y bajó la tapa. Inmediatamente sacó a todos los voluntarios a la calle. Gritaba: «¡Arriba! ¡Todos arriba! ¡Ahora mismo!». La gente no entendía, se miraban entre sí, pero obedecían. Acordonaron la zona con cinta amarilla. Recalificaron el caso de desaparición a homicidio. Por la descripción de la ropa, encontraron a Madison, vestido morado, zapatillas blancas. Más tarde se confirmó a través de los registros dentales. A las 8 de la noche del 27 de julio de 2015, sacaron del contenedor, lenta y cuidadosamente, una gran bolsa de deporte, gris, desgastada. La cremallera estaba cerrada. Dentro estaba la niña, inmóvil. Se esperaba el examen forense, que debía ayudar a entender qué había pasado y quién era el responsable. Pero ya estaba claro, no fue un accidente. En el aparcamiento trabajaban los criminalistas con monos blancos, fotografiaban el lugar, recogían muestras, alguien tomaba medidas, alguien hablaba por radio, los destellos brillantes de las cámaras. Se logró establecer que la bolsa fue arrojada el primer día que comenzaron las búsquedas. Revisaron las grabaciones de las cámaras del aparcamiento. Se ve a alguien bajar, llevar la bolsa y arrojarla al contenedor. Podrían haberla descubierto de inmediato si hubieran mirado con más atención. Sin embargo, el criminal resultó ser previsor. Colocó el objeto a propósito para que no llamara la atención. Lo metió bien al fondo. Lo cubrió con basura, bolsas, cajas, papel. Esto complicó la búsqueda, especialmente hasta que los detectives creyeron que había ocurrido algo grave. Tras revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia del aparcamiento, fue arrestado un joven que también vivía en el complejo. En el video se ve claramente su rostro, su forma de caminar, su ropa. Lo más impactante fue su edad. El sospechoso era un adolescente, muy joven en esencia. Ahora, todos los conmocionados residentes locales simplemente esperaban los resultados del trabajo de las fuerzas del orden y la conclusión. Pero para los agentes, en el momento más difícil, el trabajo apenas comenzaba. Era necesario procesar rápidamente todos los datos y fortalecer las pruebas para presentar cargos contra el sospechoso. El calendario era apretado. El fiscal exigía resultados. Algunos trabajaban sin descanso, durante días, a base de café y adrenalina. Los padres de Madison estaban en shock. Les dieron la noticia en el aparcamiento. La madre sollozaba. Las rodillas le flaquearon. Su marido la sostenía, pero él mismo estaba pálido como el papel. No podía creer lo que había sucedido. Gritaba: «¡No! ¡No es ella! ¡Es un error!». Directamente desde el aparcamiento subterráneo, los médicos se la llevaron para atenderla. Le inyectaron un sedante, la pusieron en una camilla.
Se la llevaron al hospital. El 28 de julio, a las 9 de la noche, la comunidad local se reunió para una vigilia en honor a Madison. Cientos de personas, velas en las manos, silencio, roto solo por los sollozos. Una foto de la niña estaba sobre una mesita, flores alrededor, juguetes. Para despedirse de la niña, vino uno de los residentes que se enteró de que le gustaban los lobos. Tenía un perro grande, un cruce de husky y malamute, parecido a esa fiera. Lo trajo. El perro se tumbó junto a la foto. Apoyó el hocico en las patas. La gente lloraba. Durante la investigación se estableció que todo ocurrió en un apartamento del mismo complejo residencial donde ella vivía con su familia, literalmente a unas pocas decenas de metros de su casa. Madison fue atraída al apartamento con algún pretexto, probablemente la promesa de un helado o la posibilidad de ver algo interesante. Allí ocurrió lo que lo cambió todo para siempre. El médico forense lo confirmó. A la joven niña la privaron de aire. De ello hablaban las claras marcas, huellas, moratones. Además, sufrió una herida, ya después de haber perdido el conocimiento. Se encontraron signos de lo que le había ocurrido. Múltiples moratones, brazos, piernas, torso. Todos fueron infligidos al mismo tiempo, en un solo día. A pesar de la superioridad del criminal, la niña opuso una feroz resistencia. Arañazos bajo las uñas, partículas de piel que más tarde se compararían con el ADN del sospechoso. Ella luchó. Lamentablemente, esto no fue suficiente ni siquiera para llamar la atención de los vecinos. El culpable eligió deliberadamente un momento en que prácticamente no había nadie cerca. Un domingo, muchos se habían ido. Además, inmovilizó rápidamente a Madison. Probablemente la golpeó en la cabeza con algo pesado, dejándola inconsciente. Le tapó la boca con cinta adhesiva ancha. Quedaron restos de pegamento en sus labios, en sus mejillas. Estaba indefensa ante quien la atacó. El fiscal del distrito declaró que las autoridades tenían pruebas suficientes para acusar al adolescente. Se paró ante los periodistas leyendo el acta de acusación, rostro de piedra. Dada la brutalidad del crimen cometido, se propuso juzgarlo como a un adulto. Esto era una rareza en el estado de California, pero existían precedentes. Pero por ahora, la cuestión estaba en el aire. Los abogados de ambas partes preparaban sus argumentos. Bajo custodia se encontraba el joven Adrian González, a quien todos sus conocidos llamaban AJ. Durante los últimos 6 años había vivido en un apartamento en el tercer piso, encima del aparcamiento donde se encontró la bolsa. Vivía con su madre. No tenía padre. Se divorciaron cuando el niño tenía 8 años. Todos los que conocían al joven estaban conmocionados e incluso pensaron que la acusación era un error. Una vecina que vivía enfrente dijo a los periodistas: «No puede ser, no es él. Conozco a ese chico, no es capaz de algo así». Adrian era conocido como un adolescente tranquilo y afable, un chico educado que vivía con su madre. Siempre saludaba, ayudaba a las vecinas mayores con las bolsas. Nunca antes había estado involucrado en infracciones de la ley. Se mantenía al margen de compañías dudosas y de todo lo relacionado con sustancias prohibidas. No fumaba, no bebía. Algunos pensaron que Adrian podría haber encontrado a la niña por casualidad. Quizás la encontró en algún lugar ya sin vida. Se asustó de que lo acusaran y lo responsabilizaran de algo que no había hecho. Por eso intentó ocultar lo sucedido. Pero en realidad,
era inocente. Sin embargo, los detectives tenían una opinión diferente al respecto. Había demasiadas pruebas. En la bolsa encontraron sus huellas dactilares, claras, en la cremallera, en las asas. Su propia madre reconoció esa bolsa de deporte. Estaba en su trastero. Por lo tanto, fue sacada de su casa. Adrian la cogió. Pero la prueba más contundente fueron los rastros que demostraban que había cruzado la línea. El análisis forense mostró una coincidencia del 100% con el sospechoso. El análisis de ADN no dejaba lugar a dudas. Esos rastros claramente no podían haber llegado allí por casualidad. Adrian conectaba muy fácilmente con los más pequeños. Les enseñaba a hacer trucos con el yo-yo. Podía pasar una hora en el patio, haciéndolo girar, lanzándolo, atrapándolo. Los niños lo miraban, admirados. Incluso daba clases de piano. En su apartamento tenían un piano viejo, un regalo de su abuela. Tocaba bastante bien. Todos los vecinos confiaban en él. Lo trataban con respeto, sin sospechar cuán cerca habían dejado entrar el peligro. Dejaban a sus hijas e hijos con él. Le pedían que los cuidara. Le pagaban por ello. Era el niñero ideal, responsable, atento, paciente. Cuando los investigadores comenzaron a estudiar la biografía del joven, notaron de inmediato señales de alarma. Siempre habían estado ahí, solo que nadie les había prestado atención. Al revisar sus páginas en las redes sociales, la policía descubrió numerosas publicaciones inquietantes que había publicado en los últimos 2 años. Eran ambiguas y aterradoras. Insinuaban veladamente causar daño a personas, animales y a sí mismo. A veces quiero ver qué hay dentro. Me pregunto cómo será dejar de respirar. El dolor nos hace sentir vivos. ¿Exhibicionismo adolescente o algo más? Ahora parecía siniestro. Se encontraron testigos que confirmaron los peores temores. Un conocido, un ex amigo con el que Adrian había dejado de hablar hacía 1 año, sabía que durante muchos años había maltratado a su perro, un pequeño terrier. Adrian lo trataba con crueldad, le tiraba de la cola, lo encerraba en el armario. Disfrutaba con ello, se reía. El amigo intentó defender al perro, se pelearon, no volvieron a hablar. Varios testigos hablaron de la tendencia del chico a hacer daño a los animales. Lo vieron lanzar piedras a los gatos, atrapar pájaros y hacerles daño. Pero nadie informó a las autoridades. Pensaban, es un adolescente, ya se le pasará. Su amigo íntimo declaró que el sospechoso había amenazado en repetidas ocasiones con saltar de un edificio de varios pisos o hacerse daño de otra manera. Hablaba de ello con calma, de forma cotidiana. Probablemente lo haré algún día. El amigo no lo tomaba en serio. Anteriormente, a veces robaba cosas pequeñas de las tiendas, dinero de los bolsos en el vestuario de la escuela. Se excusaba con la pobreza, aunque su madre negaba que les faltara algo. Tenían un apartamento normal, comida en la mesa, ropa. No eran ricos, pero vivían decentemente. La policía se fijó en Adrian cuando observaba atentamente al equipo de búsqueda que rastreaba el aparcamiento. Estaba en la entrada, mirando fijamente. Se mantenía a un lado, apoyado en la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho. A pesar de que él mismo había expresado su deseo de participar en la búsqueda. Fue el primero en llegar cuando se anunció la formación de un grupo de voluntarios. Se inscribió, le dieron un chaleco con la inscripción «Voluntario». Era evidente que el chico estaba muy tenso. Un detective se dio cuenta. Adrian no se estaba quieto, se movía de un pie a otro, apretaba los puños y los abría.
pálido, sudoroso, aunque en el aparcamiento hacía fresco. Cuando los policías sacaron la bolsa del contenedor de basura, el joven se quedó paralizado. Miró un segundo, luego salió disparado y echó a correr, bruscamente, sin mirar atrás. Corrió hacia las escaleras, hacia la calle. Desde el principio, participó activamente en la operación, pero al mismo tiempo se oponía claramente a la búsqueda en el aparcamiento subterráneo. Cuando alguien sugirió revisar el aparcamiento, Adrian dijo: «No hay nada que buscar allí. Ya estuve, está todo limpio». Insistía. Animaba a otros voluntarios a buscar fuera del complejo. Ahora era evidente que el sospechoso se interesaba por todo esto no por compasión. Observaba el progreso de la operación para controlar la situación. Esperaba confundir la investigación, dirigirla en otra dirección. En cuanto Adrian intentó huir, lo detuvieron. 2 policías lo alcanzaron, lo derribaron al suelo, le pusieron las esposas, le leyeron sus derechos, llevaron al chico a la comisaría para interrogarlo. Lo sentaron en una habitación, paredes grises, una mesa de metal, 2 cámaras en las esquinas. Era evidente que ocultaba algo. Su mirada vagaba, le temblaban las manos. A pesar de la falta de confesión y las sospechas de los detectives, al principio decidieron no presionarlo. Le ofrecieron agua, le preguntaron con calma. Esto se hizo para que el abogado no pudiera usarlo más tarde. Una violación del procedimiento de interrogatorio podría arruinar el caso. Además, los detectives esperaban que el chico confesara todo por sí mismo. A veces funciona. Un adolescente, asustado, se quiebra rápidamente. Para empezar, registraron el apartamento de Adrian. La madre dio su permiso. Se quedó en el pasillo, llorando. Los criminalistas trabajaron metódicamente. Aquí encontraron pruebas. Encontraron rastros en la alfombra de la habitación de Adrian, en la manta, en la pared junto a la cama. Intentó limpiarlos, pero mal. Las manchas permanecían. Las recogieron con hisopos de algodón. Las envasaron en tubos de ensayo. Las enviaron al laboratorio para su análisis. Tras realizar el análisis, confirmaron que los rastros pertenecían a Maddie. El grupo sanguíneo coincidía. El ADN coincidía. Ahora, con pruebas fundadas en sus manos, presionaron al adolescente. El interrogatorio se volvió más duro. Según los detectives, Adrian atrajo a la niña a su apartamento. Se creía que el chico le ofreció un helado, o mostrarle un cachorro, o un juego nuevo, algo que un alma joven no podría rechazar. En cuanto se quedaron a solas, puso la música a todo volumen. Los vecinos recordarían más tarde haber oído rock desde su apartamento. La atacó. Lo primero que hizo fue taparle la boca con cinta adhesiva, ancha, de construcción, cuyos rastros quedaron en sus labios, en la piel alrededor de la boca. Adrian fue cruel y, mirando a Madison a los ojos, le impidió respirar durante media hora. Lentamente, no de golpe, presionaba y luego soltaba. Presionaba de nuevo, hasta que ella perdió el conocimiento por completo. Cuando la víctima dejó de dar señales de vida, dejó de moverse, de respirar, cometió el acto que anhelaba, aprovechándose de su indefensión. Luego la metió en una gran bolsa de deporte, aquella gris del trastero. Pero antes de sacarla del apartamento, se dio cuenta de que la niña todavía estaba viva. Oyó un estertor, una respiración débil, su pecho se movía. Para que no pudiera sobrevivir ni contarle nada a nadie,
el criminal cogió un cuchillo de la cocina, grande, de cocina. Le asestó una puñalada, bruscamente, con fuerza. Las salpicaduras mancharon la pared. Gracias a eso, se pudieron encontrar rastros en el apartamento. Había muchos, en el suelo, en los muebles, incluso en el techo. Las gotas habían volado lejos. Pero ni siquiera esa herida fue fatal para la niña de inmediato. Su corazón todavía latía. Según el informe del médico forense, Maddie falleció por asfixia posicional. Esto significa que en el contenedor de basura, su postura era tal que simplemente no podía respirar con normalidad. Estaba tumbada de lado. Sus vías respiratorias estaban obstruidas, con la barbilla presionada contra el pecho. Y la niña se apagó lentamente en la oscuridad. Ambos se conocían bien, se veían a menudo en el patio. Adrian jugaba con los niños del barrio, les hacía trucos de magia. Por eso Madison confiaba en AJ. Cuando él la llamó, ella fue de buena gana, no dudó. El criminal simplemente se aprovechó de su confianza. El fiscal de distrito insistió en que, debido a la crueldad del crimen, Adrian debía ser juzgado como un adulto. Su discurso fue apasionado y convincente. Consideraba que este adolescente, a pesar de su corta edad, era muy peligroso para la sociedad. Si no se restringía su libertad para siempre, solo provocaría nuevas víctimas, volvería a hacer daño. Tras escuchar los argumentos del fiscal, el juez estuvo de acuerdo. Asintió, golpeó con el mazo. Se decidió juzgar al adolescente como a un adulto. Esto implicaba la posibilidad de una cadena perpetua. El acusado no admitió su culpabilidad. Se sentó en el banquillo, mirando al suelo. Guardó silencio. Su abogada, una defensora pública, una mujer joven, luchó activamente para que el caso fuera devuelto a la jurisdicción de menores. El perito de la defensa, un psicólogo con 30 años de experiencia, afirmó que a Adrian le faltaba empatía y emociones debido a un trastorno del espectro autista. Mostró diagramas, resultados de pruebas. Por eso el acusado intentaba constantemente minimizar la gravedad de sus actos. No entendía que había hecho algo malo. En cuanto al motivo, este mismo especialista contó que Adrian había visto material prohibido en su infancia. Desde los 9 años. Prefería videos donde se hacía daño a mujeres, donde había crueldad. El acusado confesó al psicólogo en una reunión confidencial que quería quitarse la vida. Llevaba mucho tiempo planeándolo. Pero no quería dejar este mundo sin saber lo que era la intimidad. Creía que se perdería algo importante. Al mismo tiempo, quería hacer algo muy indignante, terrible. Algo que, después de hacerlo, no le dejara más opción que marcharse. Algo que lo empujaría a hacerlo de forma definitiva, como un último paso. El fiscal dudó de esto y replicó con dureza. Señaló que el acusado nunca había hecho intentos reales de autolesionarse. Ni rastros en las muñecas, ni sobredosis, solo palabras. El fiscal se negó a creer en esa teoría. Lo consideraba una manipulación. En los años anteriores se habían introducido enmiendas en la legislación del estado de California. Primero, las enmiendas permitían al juez decidir individualmente si un acusado podía ser procesado como adulto. El juez estudiaba el caso, las circunstancias y dictaba una sentencia. Luego, se aprobó un nuevo proyecto de ley que prohibía procesar a adolescentes de esa edad como adultos en cualquier caso, categóricamente, sin excepciones. Todo esto desembocó en un proceso judicial muy controvertido. Duró meses. Los abogados presentaban mociones. El juicio se aplazaba, se posponía.
Pero inicialmente, Adrian fue condenado como adulto. El juez tomó la decisión antes de que la nueva ley entrara en vigor. Lo sentenciaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por desgracia, la defensora no se detuvo ahí. Presentó una apelación. Se refirió a las difíciles condiciones de vida del adolescente, los conflictos familiares en su infancia, los problemas sociales que experimentaba la familia González, la pobreza, el aislamiento. El propio acusado relató, leyendo de una hoja con voz temblorosa, que había suspendido los exámenes y no había podido terminar la escuela. Sufría de baja autoestima, de las burlas de otros estudiantes. Lo llamaban raro, un bicho raro, lo evitaban. El acusado también declaró que a menudo se quedaba sin supervisión, incluso en 8º grado. Pasó muchas noches solo en el apartamento mientras su madre se quedaba en casa de su novio. Comía directamente de las latas. Veía la televisión hasta la madrugada. Nadie lo controlaba. Pero todos los que conocían bien a Adrian y a su madre negaron tales afirmaciones. Los vecinos decían, «Eso no es verdad. La madre estaba en casa todas las noches, preparaba la cena, revisaba los deberes». En su primera infancia, el padre biológico del chico sí se comportó con crueldad. Bebía, pegaba a la madre, le gritaba al hijo. Sin embargo, la madre rompió la relación con él casi de inmediato, en cuanto los brotes de agresión se volvieron regulares. No lo toleró, pidió el divorcio, obtuvo una orden de alejamiento. Ella misma era una mujer decente, trabajaba mucho, tenía 2 empleos para mantener a la familia. Sus herederos y su familia eran la principal prioridad de su vida. Adrian estaba rodeado de atención, amor y cuidados. La mujer se esforzaba al máximo por asegurarle una vida digna. Ahorraba para la universidad, le compraba libros, ropa. La abogada siguió insistiendo. Presentó testigos. Durante el matrimonio de la madre de Adrian, ella atravesaba dificultades. Tuvo problemas de dependencia del alcohol, bebía por las noches después del trabajo, para lidiar con el estrés. Sin embargo, para cuando se cometió el crimen, todo eso había quedado muy atrás en el pasado. La madre dejó de beber, por completo, de forma irreversible, cuando se separó de su marido maltratador. Acudía a reuniones, se mantenía firme. El fiscal insistió en su versión, habló con dureza. A pesar de los acontecimientos desagradables en la vida del adolescente, no eran tan graves como los incidentes que afrontan otras personas. Muchos crecen en la pobreza, en familias monoparentales, sufren el divorcio de sus padres, y no por ello se convierten en criminales violentos. Adrian claramente tenía una inclinación hacia ello, innata. Algo en su cerebro no funcionaba bien. Le faltaba empatía, conciencia, miedo al castigo. Curiosamente, la madre estaba tan conmocionada por el acto de su hijo que incluso se negó a testificar en su defensa en el juicio. La abogada la llamó como testigo. Ella acudió, subió al estrado, pero solo dijo, «No puedo». Rompió a llorar. Se fue. La abogada siguió presionando, presentando apelaciones. Utilizó cada resquicio legal. Esto empezó a dar resultados. El Tribunal Supremo del Estado aceptó revisar el caso. Temiendo que se suavizara la sentencia, los padres de la niña fallecida comenzaron a actuar. Crearon una petición en change.org. Recogieron firmas. La petición se oponía a que se atenuara la culpa del criminal por su corta edad.
La firmaron miles de personas, casi 100.000 en una semana. La gente escribía comentarios: debe cumplir cadena perpetua. Pero por desgracia, la petición no tenía validez jurídica. No funcionó. Tras largas deliberaciones, las audiencias duraron días y varias apelaciones por parte de la defensa, el Tribunal Supremo del Estado dictaminó que el caso debía ser tratado por un tribunal de menores. Lo justificaron con la nueva ley. Adrián tenía 15 años. La ley se aplicaba a él. La decisión inicial fue revocada, la sentencia anulada. Esto ocurrió en 2018, 3 años después de la tragedia. Durante varios años hasta ese momento, Adrián había estado recluido en una institución para adultos del condado, una celda de 3 por 3 metros, un catre de hierro, un inodoro sin mampara. Era el recluso más joven. Lo mantenían aislado por seguridad. Otros reclusos odiaban a los que hacían daño a los débiles. Podían hacerle daño a la primera oportunidad. Varios expertos apoyaron la decisión de la revisión. 9 semanas antes de que se aprobara la apelación, realizaron una serie de entrevistas con Adrián. Lo evaluaron. Consideraron al joven como totalmente apto para el programa de reeducación de delincuentes juveniles. Escribieron en el informe: muestra arrepentimiento, comprende la gravedad de sus actos, está listo para la rehabilitación. Las posibilidades de enmienda son altas. Las audiencias se fijaron para abril de 2021. Se pospusieron 2 veces debido a la pandemia. Hasta ese momento, Adrián no había admitido plenamente su culpabilidad. Seguía el consejo de su abogada: guardar silencio, no testificar. Aunque esto no era tan importante ante las pruebas irrefutables encontradas. ADN, huellas dactilares, vídeos, todo lo señalaba. Antes de que comenzara el nuevo juicio, Adrián González cambió radicalmente su postura. Probablemente, la abogada le explicó la realidad de la situación. Admitir la culpabilidad podría suavizar la pena. Él la escuchó. Se declaró culpable de todos los cargos presentados. Se levantó, miró al juez. Dijo: culpable, 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 6 veces. En total, había 6 cargos, incluyendo secuestro y el más terrible de todos. En la vista para la sentencia, el joven habló. Leyó de una hoja, titubeando. Dijo que se arrepentía de lo que había hecho, que comprendía toda la gravedad, que pensaba en Madison todos los días. Se disculpó con la familia de la niña. Se giró hacia ellos. Estaban sentados en la primera fila. La madre miraba al suelo. El padre apretaba los puños. Adrián dijo: perdónenme. Expresó la esperanza de que algún día pudieran perdonarlo. Su voz temblaba, lágrimas en su rostro, reales o fingidas, es difícil decirlo. En respuesta, los familiares de Maddie dijeron, no de inmediato, sino más tarde, a través de su abogado, que simplemente no tenían más opción que hacerlo, intentar perdonar. Los familiares no querían que ese dolor siguiera atormentándolos para siempre. Querían seguir viviendo de alguna manera. La madre de la niña había sufrido durante todos esos años de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. No podía salir de casa durante semanas. Tenía miedo de la gente, del ruido, de todo. Ni siquiera podía trabajar. La despidieron por motivos de salud. Todo esto recayó como una pesada carga sobre los hombros de su marido. Tuvo que trabajar por 2, hacía turnos extra, aceptaba trabajos adicionales, aunque él también estaba pasando por un momento muy difícil y quería mucho a su hija.
Simplemente se mantuvo fuerte. Alguien tenía que mantenerse fuerte. Bajo el sistema de justicia para adultos, el culpable se enfrentaba a una pena de entre 126 años y cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si lo hubieran juzgado como adulto, habría permanecido en prisión para siempre, garantizado. Pero la ley para menores era mucho más indulgente. Otra filosofía, la idea de la posibilidad de enmienda, de que los jóvenes pueden cambiar. Gracias a la revisión de la sentencia, Adrian obtuvo el derecho a solicitar la libertad en 10 años cuando cumpliera 25. Solo 10 años por arrebatar una vida de forma irreparable y por secuestrar a una niña. Podría salir en libertad en 2025. El experto, aquel mismo psicólogo, se reunió con él varias veces en prisión. Dictaminó que Adrian tenía un bajo riesgo de reincidir en delitos graves, que no tenía psicopatía, que era susceptible de tratamiento, de rehabilitación. Naturalmente, todas estas decisiones indignaron a la opinión pública de la ciudad y a todos los que se preocupaban por el caso. La gente organizó manifestaciones frente al tribunal. Sostenían pancartas: "Justicia para Maddie, perpetua significa perpetua". Abogaban por un endurecimiento de la legislación vigente en California. Exigían que se revisara la ley. En esencia, todo aquello parecía una parodia de la justicia. La niña ya no estaba. El culpable saldría en 10 años. ¿Dónde estaba la lógica? Muchos declararon que un crimen así no podía haber sido cometido por una persona sana, capaz de ser reeducada. Menos aún en solo 10 años. ¿Qué se puede reeducar ahí? Él sabía lo que hacía. La asfixió durante media hora. Eso no es un impulso, es una elección. Tampoco resultaba convincente la exigencia de registrarse de por vida como delincuente propenso a acciones peligrosas. Eso solo significaba que los vecinos lo sabrían. ¿Pero de qué serviría? Y también pagar $22,000 como compensación por daños a la familia Middleton. Dinero, como si eso pudiera compensar algo. El abuelo de Maddie, el padre de la niña, habló en la audiencia de sentencia. Un hombre mayor, con bastón, habló alto y claro. Se pronunció en contra. No aceptó las disculpas de Adrian, en absoluto. Declaró que esa enmienda a la legislación que permite que personas tan peligrosas anden libres tendría consecuencias terribles en el futuro. Sienta un precedente. Otros verán que se puede cometer un acto atroz y salir en 10 años. Eso no está bien. Estas personas probablemente tienen un mayor riesgo de reincidencia. Volverán a cometer atrocidades. Volverán a hacer daño. Las estadísticas no están del lado de la rehabilitación. Miraba al juez mientras decía esto. El juez escuchaba, pero la decisión ya estaba tomada. Después de todos estos trágicos acontecimientos, se formó un vínculo muy extraño entre las madres del condenado y de la víctima. Ambas habían perdido a sus hijos, una literalmente, la otra en sentido figurado. Las estadísticas no están del lado de la rehabilitación. Miraba al juez mientras decía esto. El juez escuchaba, pero la decisión ya estaba tomada. Después de todos estos trágicos acontecimientos, se formó un vínculo muy extraño entre las madres del condenado y de la víctima. Ambas habían perdido a sus hijos,
una literalmente, la otra en sentido figurado. La mujer, la madre de Adrian, estaba tan consternada por el acto de su hijo que le dio la espalda. No lo visitaba, no le escribía cartas, no respondía a sus llamadas. La madre de Adrian declaró repetidamente a los periodistas, a sus amigos, a todo el mundo: mi hijo se fue junto con Madison para mí. Ese mismo día, perdí a mi hijo cuando hizo eso. El niño que yo conocía desapareció. La madre de la víctima, Laura, consideraba que ella no era culpable de lo que había hecho su hijo. Se encontraban por casualidad en el patio, en la calle. Al principio se evitaban, luego empezaron a hablar. Ambas se apoyaban mutuamente. Nadie más podía entender su dolor como ellas entendían el dolor de la otra. Los vecinos las vieron en repetidas ocasiones sentadas juntas en un banco junto al memorial, en silencio o llorando, simplemente sentadas una al lado de la otra. En honor a la fallecida Madison, se creó un memorial en el patio del complejo Tanari, una pequeña estatuilla de bronce fundida por un artista local, un lobo aullando a la luna, exactamente como ella lo dibujaba. Le encantaban esos animales. Una placa en la base decía: en memoria de Madison Middleton, nuestra parlanchina Maddie, siempre joven. La gente llevaba flores, juguetes. Alguien dejó un dibujo de un lobo. Alguien escribió una nota. Las madres de la víctima y del culpable a menudo se sentaban juntas aquí. Por las noches, cuando el patio se vaciaba, miraban la estatuilla. No hablaban, simplemente estaban presentes. En febrero de 2025, hace solo unos meses, la Junta de Libertad Condicional celebró una audiencia. Adrian, ahora un joven de 24 años, presentó una solicitud. Compareció ante la Junta. Habló de su arrepentimiento, del trabajo que había hecho consigo mismo, de la terapia. La Junta dictaminó que Adrian no sería puesto en libertad. No por ahora. Permanecerá aislado al menos otros 2 años. Después de eso, podrá volver a solicitarlo. Y así continuará, cada 2 años, una nueva audiencia, hasta que le permitan salir, o hasta que fallezca en prisión. Por desgracia, los trágicos acontecimientos no terminaron ahí. Madison fue incinerada, después de todas las autopsias. La ceremonia fue íntima, privada, solo familiares cercanos. Su padre llevaba las cenizas de su hija en el coche, en una pequeña urna en el asiento del copiloto. A su manera, luchaba contra la amargura de la pérdida. Hablaba con la urna, le contaba cómo le había ido el día. Eso le daba fuerzas al hombre, la sensación de que ella todavía estaba cerca, de que no se había ido del todo. Sin embargo, varios años después de la tragedia, en 2019, le forzaron el coche por la noche en el aparcamiento de un centro comercial, rompieron la ventanilla y se lo llevaron. Lo encontraron una semana después, abandonado, vacío, junto con las cenizas que habían tirado en algún lugar. La urna no estaba, las cenizas se esparcieron. La familia Middleton no pudo conservar ni la última partícula de su única hija. Incluso eso se lo quitaron.